Una ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algunos aspectos de las relaciones sociales. Pues hoy no vamos a ver las mejores leyes del mundo, porque el vídeo sería más aburrido de lo normal, y más se lo hago yo. Y lo que busco son risas. Y además, tu diversión. ¡Qué bien me lo paso! ¡Que no me enrollo más! Pues hoy vamos a ver 5 leyes absurdas, pero absurdas de verdad, demasiado. Hay como dato curioso, si este vídeo te gusta y recibe bastante apoyo, haré segunda parte, y quinta, y sexta, y novena, y décima. Tengo material para hacer 70 vídeos por lo menos. A lo mejor no tanto, pero que tengo mucho material. Así que si te gusta, dale apoyo, que es gratis. Por ahora. Así que aprovecha la promoción, que bien lo vendo. Empezamos. Número 1. Parlamento británico. En Reino Unido hay una ley vigente que dice que es ilegal morirse en el Parlamento británico. Tócate los cojones. Y esto tiene una explicación más o menos normal, ya que si alguien muere dentro del Parlamento británico debería recibir un funeral de estado, y esto significaría un elevado coste. Y ahora una duda que me viene a la cabeza: si por casualidad alguien se muere dentro, ¿qué castigo recibe? Rayante. ¿Pagar una multa? ¡Pero si está muerto! ¿Ir a la cárcel? ¡Pero si está muerto! ¿Ver un vídeo de topeados entero? Eso es bastante cruel. Si se os ocurre un buen castigo, déjamelo aquí abajo en los comentarios, y el mejor castigo recibirá un abrazo virtual a distancia. ¡Ven aquí, guapo! Número 2. Cine de adultos. En Corea del Norte está completamente prohibido la visualización de cine de adultos. ¡No! Menos mal que vivo en España, si no, estaré en la cárcel. Como todo el mundo. O eso creo. ¡Te queda mi cabeza! Pues este tema es tan serio en este país que supuestamente la exnovia del líder, al participar en pornografía, el dictador no dudó en ejecutarla públicamente. ¡Hostia puta! Pues como este país está encerrado al exterior, todo esto no se puede confirmar al 100%. Pero yo digamos que me lo creo bastante. Es Corea del Norte. Ahí pasa cada cosa que... ¡bah! De hecho, el gobierno considera la venta, producción y consumo del cine de adultos como una actividad revolucionaria y tiene pena de cárcel. Y si esta ley fuese global, estaríamos todo el mundo en la cárcel. ¡Te queda mi cabeza! Número 3. Tirar de la cadena. Suiza tiene fama de ser uno de los países más civilizados del mundo, pero con esta ley te va a dejar diciendo... ¿qué? Y es que está muy mal visto molestar al prójimo durante las horas de descanso. Tanto es así que se prohíbe tirar de la cadena a partir de las 10 de la noche. ¿Qué? Los apretones a deshora pueden salir bastante caros, porque tienen que dejar la casa con olor a rosas podridas. Y como dato curioso, también es ilegal que un hombre orine de pie. Dato curioso. ¡Te queda mi cabeza! Número 4. Amor y ajedrez. En Estonia, que es un país que está al norte de Europa, en la costa oriental del mar Báltico, pues en este país está totalmente prohibido hacer el amor y jugar al ajedrez a la vez. ¿Qué? Rayante. ¡Ya me he rayado! Por curiosidad, ¿quién hace estas dos cosas a la vez? Ahora me he rayado, de verdad, bastante. ¡Ya me he rayado! Y no es broma que si alguien ha hecho estas dos cosas a la vez, por favor, pónmelo aquí abajo en los comentarios para que me raye más aún, pero bastante más. ¡Ya me he rayado! Número 5. Ginecólogo en apuros. En Bahrein, que es un estado de Asia que ocupa el archipiélago del Golfo Pérsico, situado entre la costa de Arabia Saudita y la península de Qatar, pues en este país los ginecólogos lo tienen bastante difícil, ya que solamente podrían examinar los genitales de una mujer a través de un espejo y nunca mirándolos directamente. Ridículo hasta decir basta. ¡Basta! ¡Te queda mi cabeza! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo, espero que le des a like, espero que te suscribas al canal y espero que seas feliz, que es lo más importante. Y la salud también es muy importante, pero mucho. Ale, y que nos vemos pronto y... ¡adiós!